Buenas tardes a todos, bienvenidos a Música en México. El día de hoy tenemos una charla muy especial. Ya saben que yo siempre les digo que todas estas charlas son especiales porque la verdad es que me emociona mucho que nos puedan acompañar y puedan escuchar estos temas que tenemos para ustedes y que son preparados especialmente para ustedes. El día de hoy tenemos a nuestro invitado consentido, ustedes ya lo conocen, es Mauricio García de la Torre. Hola Mau, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Nancy, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Bienvenido a Música en México de nuevo. Muchas gracias por acompañarnos y por dedicarnos un ratito de tu tiempo. Antes de comenzar, ya saben la recomendación de siempre. Si quieren dejar algún comentario, hacer alguna pregunta a Mauricio, lo pueden dejar en los comentarios de Facebook y en cuanto termine su ponencia, las vamos resolviendo junto con Mauricio. Entonces, pues ya saben, Mau es compositor, pianista y docente, es doctor en música por la UNAM y maestro en composición por la Universidad McGill en Canadá, estudió la licenciatura en ejecución de piano en la Escuela Superior de Música y colabora con nosotros en Música en México desde 2014. Entonces ya tiene una historia importante aquí con nosotros, nos da mucho gusto tenerte de nuevo. Y ya que di tiempo a que la gente se conecte y a que todos estén listos, Mau, te cedo la cámara, te cedo el micrófono y aquí estoy en cuanto termines para poder comenzar las preguntas. Sí, claro que sí, Nancy. Muchas gracias de nuevo por la invitación, por el espacio. Desde luego es muy importante poder hablar de estos temas que nos interesan tanto, yo creo que a todos los melómanos, y en especial el tema de hoy, porque bueno, estamos de alguna manera cercanos al aniversario de los 50 años de la muerte de uno de los grandes compositores del siglo XX, ni más ni menos que Igor Stravinsky. Entonces, bueno, me pareció que era necesario pues poder platicar a nuestro público un poco de a lo mejor los rasgos, las características, los contextos de composición de la gran obra de Stravinsky, que sin duda es la consagración de la primavera. Entonces, bueno, pues de eso se tratará el tema de hoy, ¿ok? Bien, pues vamos a comenzar. Les tengo aquí preparada una pequeña presentación. Y bueno, pues en esta serie de charlas que he titulado ¿Por qué la música? Les recuerdo que intentamos dar algunos elementos y compartir alguna información que nos aclare, pues, por qué ciertas piezas de ciertos grandes compositores resultan importantes, fundamentales para la historia de la música y yo diría pues para la historia misma de la cultura, ¿no? Entonces, bueno, sin duda Stravinsky entra en ese sentido. Es uno de los grandísimos exponentes de la música en el siglo XX, como dije hace un ratito. Y bueno, he titulado la charla Stravinsky, la consagración del imaginario, obviamente haciendo alusión a pues el título de su gran obra, de la consagración de la primavera, y pues dando a entender un poco el sentido de la charla, que va a ser justamente tratar de descubrir por qué es tan fantástica y fundamental esta obra pues para el siglo XX y el resto, bueno, lo que llevamos, digamos, del siglo XXI, cuál es su recepción, digamos, contemporánea, su recepción actual, qué tipo de reconocimiento podemos hacer de su trabajo, de su historia, etcétera. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a iniciar ya de lleno con la charla. Pues desde luego la historia comienza un poco con la relación de Stravinsky, bastante joven, a una edad más o menos de 28 años, con la compañía de los ballets rusos, dirigida por el empresario Serge Diaghilev.
alrededor de el final de la primera década del siglo XX, alrededor de 1908, 1909. Y bueno, vamos a aprender un poco cuáles son justamente los nexos que tuvieron entre sí para poder trabajar en tan importantes proyectos a nivel de montajes o puestas de ballet, ¿no? Eh, bueno, primero hablar un poco de Stravinsky, pues es un compositor, desde luego, ruso, nacido en San Petersburgo, o cerca de San Petersburgo, en 1882, en una familia, digamos, de clase alta, bastante musical, si se quiere, en el sentido de que su padre era un importante cantante de la ópera imperial del Teatro Mariinsky. Así que Stravinsky desde chico pues estaba de alguna manera embebido de la música, y de alguna manera también su destino pues estaba marcado a lo mejor por esta influencia. Hacia 1903, después de varios intentos de mostrar algunas de sus primeras composiciones, logró que el compositor ruso también Nikolai Rimsky-Korsakov le aceptara como alumno. Y bueno, esta influencia fue determinante, pues yo diría que para el resto de la vida del propio Stravinsky, pero en especial para este periodo que vamos a revisar el día de hoy, que es el periodo llamado ruso o del estilo ruso, centrado o focalizado en los ballets de Stravinsky, de la época, ¿no? Así que a través de Rimsky-Korsakov, Stravinsky conoce no solo los rudimentos de la composición, de la orquestación y digamos todo lo demás que tenía que ver con ese tipo de preparación para ser músico y compositor, sino que también conoce desde luego el legado de otros compositores rusos. Lo conoce a profundidad porque desde luego ya sabía de ellos, pero lo analiza de alguna manera bajo la mirada o la perspectiva del propio Korsakov. Eh, y estamos hablando pues de compositores como Mikhail Glinka y Modesto Mussorgsky. Eh, entonces, bueno, pues este es un poco el antecedente. Stravinsky está trabajando en Rusia, empieza a hacer algunas composiciones ya bastante notables y justamente en algún concierto, Diaghilev, el empresario, pues escucha una obra de Stravinsky y queda pues impresionado por el tipo de música que había escuchado ahí, ¿no? Y bueno, eso lo pone un poco en el radar del empresario, quien estaba, digamos, tenía el mandato del propio Teatro Mariinsky en San Petersburgo para crear una compañía de ballet o una compañía de teatro ballet en París. Así que Diaghilev de alguna manera tiene este proyecto o este encargo, y va a realizar este proyecto un par de años después de escuchar justamente la música de Stravinsky. Y bueno, se rodea Diaghilev ya instalado en París de una serie de grandes exponentes del arte, pintores, bailarines, compositores, poetas, justamente para formar sus equipos creativos, ¿no? Eh, y bueno, fue alguien que afortunadamente tuvo la inteligencia de dar justamente la misma importancia o darle su lugar a todas estas manifestaciones dentro de la puesta escénica, ¿no? Es decir, había un gran énfasis en las coreografías, en la construcción de escenarios, en el vestuario, en la música, desde luego, etcétera, ¿no? Su idea, desde luego, era pues, lograr ofrecer un espectáculo completo.
Perdón, después de que Diaghilev tiene labrado un éxito inicial en París con algunas puestas, como por ejemplo el Preludio a la Siesta de un Fauno, con música desde luego de Debussy. Bueno, pues empieza a planear una serie de puestas de temática rusa, en donde empieza a buscar, pues digamos, una serie de posibilidades de compositores que pudieran componer la música para este proyecto, ¿no? Entonces, después de barajar algunos nombres y después de una supuesta anécdota en donde una de las posibilidades, que era el compositor Anatoly Liadov, pues digamos, le quedara un poco mal, por así decirlo. Se dice que no había empezado a escribir con la suficiente velocidad. Pues Diaghilev decidió arriesgarse con el joven Stravinsky, ¿sí? Y pues recibió entonces Stravinsky el encargo de hacer su primer ballet, que es el conocido Pájaro de Fuego, cuyo estreno fue en el año de 1910. De ahí sabemos que, bueno, hay tres ballets en este conjunto de ballets rusos, digamos, en la producción de Stravinsky, que son El Pájaro de Fuego, Petrushka y La Consagración de la Primavera, ¿no? ¿Por qué el tema ruso y, digamos, la estética que ofrecía los ballets rusos de Diaghilev tenían una aceptación importante entre el público parisino? Bueno, porque justamente estos evocaban una especie de tendencia hacia el exotismo, ¿sí? Hacia la fascinación por las culturas lejanas que privaba en Europa desde, digamos, la década de 1880, ¿no? Por ejemplo, sabemos que el propio Debussy conoció en una de estas exposiciones universales la música javanesa o el famoso gamelán javanés, que encontraba fascinante y que incluso mencionaba que era un instrumento que podía ser un contrapunto más sofisticado que aquel que encontramos en el propio Palestrina, por ejemplo. Así que este gusto por lo primitivo, por lo exótico, una suerte también de orientalismo muy marcado en el cambio de siglo en París, de alguna manera fue un terreno fértil para que justamente las temáticas rusas fueran apreciadas por ese público, ¿no? Sin embargo, hay que decir que no todos los ballets de la compañía de Diaghilev tenían justamente un tema ruso, ¿no? Ni mucho menos. Hemos mencionado el caso del Preludio a la Siesta de un Fauno, y de hecho los trabajos de Debussy después de la consagración, por ejemplo, refieren a estéticas ya un poco lejanas a lo ruso. Por ejemplo, la obra El Ruiseñor de 1914 está ambientada en China y está basada, por ejemplo, en una historia del gran Hans Christian Andersen. Entonces, bueno, así podemos explicar un poco la recepción inicial de esta temática rusa en esa primera década del siglo XX en París. Bueno, para continuar un poco con esta idea de lo ruso, hay que de alguna manera intentar entender qué es lo que buscaban, ¿no? Bueno, de alguna manera, al final del siglo XIX, el nacionalismo en Rusia era desde luego un movimiento pujante en las artes, ¿no? Y desde luego en la música, sobre todo liderada por este famoso grupo de los cinco, en donde encontramos al propio Rimsky-Korsakov. Diaghilev trabajaba o gestionaba una revista que se llamaba El Mundo del Arte,
y ahí de alguna manera vertían esta idea de que el arte popular tradicional ruso y la estética modernista deberían ser de alguna manera el camino, ¿sí?, en una integración hacia el futuro, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay unas citas de esa revista, por ejemplo, de el artista Iván Bibilin en 1904, que dice, por ejemplo, los artistas nacionalistas se enfrentan a una tarea de enorme dificultad: utilizar esta rica y antigua herencia para crear algo nuevo y serio que sigue lógicamente aquello que ha sobrevivido. Incluso puede crearse, por último, un nuevo estilo ruso completamente individual y sin nada de vulgaridades. Bien, bueno, pues eso es más o menos el contexto en donde se va a embarcar Stravinsky dentro de esta compañía de Diaghilev en estos proyectos que hemos mencionado, ¿no? El primero de ellos, decíamos, El pájaro de fuego, ¿sí?, que reunía pues una estética bastante colorida, bastante cercana justamente a Rusia o a la cultura rusa. Es una historia basada justamente en un cuento del folclore ruso que trata a grandes rasgos sobre la relación entre un príncipe y un misterioso pájaro, mitad mujer, mitad ave. El segundo de los ballets de este periodo, un año después, es Petrushka, un ballet sumamente atractivo a nivel visual, a nivel, desde luego, musical, en donde participó, desde luego, el gran bailarín y coreógrafo Václav Nijinsky, quien está en esa foto ahí a la izquierda, justamente caracterizando a uno de los personajes principales. Y tenemos, por ejemplo, ahí algunas imágenes de los escenarios o de los bosquejos del arte de esta puesta en escena, ¿no? Petrushka pues trata, al igual que un poco la idea del pájaro de fuego, de un aspecto del folclore ruso, que son pues estos muñecos o marionetas que están de alguna manera insertados en un ambiente de carnaval, ¿no? Con sonidos característicos de una feria callejera, justamente en San Petersburgo. Y finalmente, pues la obra que nos concierne, La consagración de la primavera, es una obra que de alguna manera está, desde luego, planteada también en algunos aspectos del folclore ruso, pero un poco desdibujados, es decir, en comparación del pájaro de fuego y de Petrushka, la consagración nos ubica en ambientes que no son necesariamente, vamos, inmediatamente rusos, ¿no? No es algo que nosotros podamos asociar completamente con lo ruso. ¿Por qué? Porque está basada o evoca básicamente rituales imaginarios de tribus paganas, probablemente sí rusas, pero digamos de un pasado lejano, ¿no? Vamos a hablar desde luego de la temática de esta gran obra, y ahí tienen, por ejemplo, algunos de los escenarios de los bosquejos. Ahí tienen algunas de las bailarinas con los vestuarios que sí evocan a lo mejor a algunos vestuarios tradicionales de los campesinos en Rusia, etcétera, ¿no? Y a mano izquierda tenemos ahí algunos bosquejos apuntados por el asistente del propio Nijinsky, con movimientos específicos de la danza o de la coreografía que planteó él, ¿no? Bien, vamos a hablar ahora sí más de lleno de la consagración. Vamos a conocer quiénes eran los artistas que estaban involucrados o que estuvieron involucrados y que formaron justo ese equipo
creativo fantástico que dio pues vida a esta obra. Bueno, desde luego, cualquiera de los ballets estaba bajo la mirada del propio Diaghilev, ¿no? El gran empresario que no solo era un tipo, digamos, en busca de éxitos comerciales, sino que en realidad tenía una enorme sensibilidad pues para las puestas escénicas, era alguien que estaba involucrado en todas las decisiones a nivel vestuario, puesta en escena, escenografía, movimientos dancísticos o coreográficos y desde luego la música. Así que él supervisaba desde luego que todo, ¿no? Después tenemos en la imagen a la izquierda, al centro, tenemos al bailarín y coreógrafo Václav Nijinsky, que bueno, pues fue seguramente uno de los grandes bailarines de inicios del siglo XX, un legendario bailarín, que pues se sabía que era alguien completamente, digamos, intuitivo, que no era alguien, por ejemplo, que hubiera estudiado muchísima música y que pudiera entender una partitura, por ejemplo, tan compleja como la de la propia consagración, pero a través de justamente su intuición y su gran capacidad para traducir esos sonidos en movimiento, pues hacía también maravillas en su especialidad, ¿no? Después tenemos en tercer término, pues al propio Stravinsky, ahí con sombrero blanco. Y pues a mano derecha tenemos a Nicolás Roerich, un artista plástico, pintor, escenógrafo y un personaje místico que estuvo rondando justamente esas décadas en el ballet, en los ballets rusos, y fue una pieza fundamental justamente para la concepción de la consagración de la primavera. ¿Por qué fue alguien tan importante en ese sentido? Bueno, se dice que incluso la idea propia de una tribu pagana en una especie de tiempo lejano, porque no está de alguna manera delimitado de qué siglo estamos hablando en la narrativa del ballet, ¿verdad? Sino es una especie de tribu en un tiempo imaginario lejano, ¿no? Entonces, esa idea probablemente vino del propio Roerich. ¿Por qué? Porque era alguien muy interesado en los descubrimientos arqueológicos y muy versado en ese tema, ¿no? Sus investigaciones y colaboración con Stravinsky, de hecho, fueron centrales para la concepción, como decía, del ballet. Él justamente buscó una especie de autenticidad etnográfica, basándose en ciertos relatos, por ejemplo, del siglo XVI, sobre algunos rituales paganos pues, que sobrevivían en esa época, ¿no? Es decir, la información de alguna manera y la autenticidad en ese sentido pasó mucho por manos del propio Roerich, quien hizo pues básicamente el vestuario y toda la escena, ¿no? Escenografía y todo este asunto. El ballet se subtitula, digamos, la consagración de la primavera se subtitula Escenas de la Rusia pagana y representa entonces, les digo, una tribu eslava prehistórica que celebra la llegada de la primavera y asegura la fertilidad de la tierra ofreciendo un sacrificio humano. Entonces, bueno, esa es un poco la estética general. La coreografía de Nijinsky se alejó desde luego del código clásico o del código del ballet clásico, ¿no? Era una coreografía llena de movimientos desgarbados, tendiente hacia la deformidad de los cuerpos, imperaba la visceralidad, ¿no?
Su intención era más bien intentar evitar la aparición de personajes o de subjetividades o de individualidades entre los bailarines, para que en realidad, según una cita del propio Nijinsky, se viera la vida de las piedras, de los árboles, no tanto de los seres humanos que habitan esta historia, ¿no? Es cosa más bien de estas masas de piedra, de la vida de los árboles, de las temperaturas, y no tanto de un personaje en específico, ¿no? Al menos así refiere Nijinsky su concepción del movimiento en la consagración de la primavera. En cuanto a Stravinsky, desde luego vamos a hablar mucho de la música, pero para dar una introducción, lo que hizo fue seleccionar una serie de melodías de muy diversas fuentes, ¿sí? Y hacer una recombinación de todo ese material que resultó pues en esta maravillosa música. ¿Qué fuentes a nivel de melodía pudo consultar Stravinsky? Y esto fue realmente un tema polémico a lo largo del siglo XX, porque él a veces negaba en entrevistas que había hecho esto y solo reconocía que la primera melodía del ballet era una fuente, digamos, de un folclore, ¿no? Y que todo lo demás lo había él inventado. Bueno, eso al parecer es parcialmente cierto, porque sí, al parecer consultó, según un estudio reciente de un libro que ahorita les voy a mencionar, consultó, por ejemplo, libros de canciones nupciales lituanas, quizá consultó la colección de canciones populares rusas del propio Rimsky, de su maestro, y bueno, pues no hay que olvidar que él mismo en su infancia tuvo también contacto con campesinos y baladistas rusos, y bueno, que también ese imaginario pudo haber influido en la construcción melódica, ¿no? Eh, si bien no hizo un estudio a la Bartók, ¿no?, del folclore ruso, sí favoreció, por ejemplo, Stravinsky, al parecer, melodías provenientes de áreas geográficas en donde este paganismo realmente perduró por un cierto tiempo, ¿no? Y también hizo hincapié en canciones que pudieran tratar sobre el tema de la primavera. Sin embargo, hay que decir que estas melodías nunca están del todo citadas literalmente, ¿sí? Y esta es, yo creo, que la maravilla de la música de Stravinsky en esta pieza, porque una vez recolectadas, se dispuso pues a pulverizarlas, a presentarlas en estratos, a recombinarlas, a hacer tipos a lo mejor de collage, ¿no?, de materiales. Así que de esta manera logró un refuerzo mutuo entre los rasgos folclóricos de estas melodías con una serie de técnicas vanguardistas que desde luego son muy importantes de mencionar, ¿no?, y que revisaremos a continuación. Entonces, es una suerte de apropiación del folclore mediante una estética modernista, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poco de la estructura. Es un ballet que está dispuesto en dos partes. La primera parte es la llamada adoración de la tierra y está compuesta por secciones cortas y contrastantes. Estas reflejan, digamos, juegos o danzas rituales, reflejan también un momento de un simulacro, digamos, de batalla entre tribus rivales. Y bueno, pues aquí, desde luego, central en la concepción de Stravinsky y del propio Roerich, son estas asociaciones que se hacen con el despertar de la tierra, muy presente en la idea de la melodía inicial del ballet, y un poco el despertar sexual de la adolescencia, ¿no? Hay que
hay que mencionar que, por ejemplo, en esas escenas iniciales, las protagonistas son unas adolescentes, ¿no? Mujeres adolescentes. Bueno, la segunda parte se llama El sacrificio. Y aquí, digamos, esto se enfoca la temática hacia un personaje más visible, más central, que es la llamada elegida, ¿sí? Quien finalmente toda la tensión dramática va a estar conducida hacia que en la escena final hay la llamada danza del sacrificio, en donde justamente el sacrificio de la elegida va a permitir pues la venida de la primavera, ¿no? Y aquí, bueno, ellos decidieron que justo la danza del sacrificio consistiera en un proceso en donde esta elegida o esta doncella, si se quiere, baila hasta la muerte para hacer este sacrificio, ¿no? Entonces, bueno, creo que sería un buen momento para empezar a escuchar un poco de música. Vamos a oír la introducción que tiene pues esta fantástica melodía en el fagot, en una región aguda, que nos pinta este abrir el telón, ¿no? En un entorno, digamos, de naturaleza y misticismo, ¿no? Vamos a escuchar. Bien, bueno, desde luego en el formato de la charla no nos daría tiempo de escuchar todos los movimientos y voy a tener que estar cortando un poquito para poder continuar, ¿no? Pero eh, nos damos una idea de ese escenario inicial, ¿no? De esa especie de amanecer que plantea la introducción, pues para dar una entrada justamente a esta historia, ¿no? Eh, Ahora vamos a hablar un poco de los elementos musicales que pues son realmente la carne o el centro, la parte más importante realmente de la charla y bueno, de nuestro interés por Stravinsky en esta obra, ¿no? Ahora ya he hablado de los orígenes melódicos que pues derivaron todo este ámbito, ¿no? De la horizontalidad en la música del ballet, ¿no? He hablado un poco de las fuentes y de la recombinación que Stravinsky de alguna manera realiza. Por ejemplo, simplemente mencionar que esta melodía inicial que escuchamos es una melodía pues un poco de orden modal, ¿sí? Centralizado un poco hacia la nota de la, ¿sí? Que en realidad está sugiriendo una síntesis de dos pasos, ¿no?
Entonces, hay un centro aparentemente en ese la, que es la última nota que acabo de tocar. Pero rápidamente Stravinsky se encarga de empezar a difuminar pues ese centro que podemos predecir con el oído como, digamos, algo sobre el cual se va a estar, todo va a estar gravitando, ¿no? En el segundo compás de la pieza, ya esta especie de acorde, o bueno, más que acorde de melodía sobre la, ya va a estar acompañada por una nota que nos cambia el modo y digamos el razonamiento de ese primer centro tonal, ¿no? Con un do sostenido ahí en el corno, ¿no? Y bueno, ese tipo de procedimientos los va a estar buscando básicamente todo el tiempo, va a estar tratando de engañar un poco el oído y de desdibujar todos esos centros tonales. Claro, este es un procedimiento que otros compositores ya habían comenzado a hacer desde hace mucho, pero la manera particular en que Stravinsky lo hace, pues realmente lo distingue de los demás. Entonces, en cuestión de lo melódico, Stravinsky tiende a usar escalas modales, escalas de tonos enteros, que son las famosas pentatónicas, y una escala muy típica de su maestro, de Rimsky-Korsakov, que son las escalas octatónicas, construidas a partir de la fórmula de tono, semitono, ¿sí? Así que muchas de las propias melodías populares podrían tender incluso hacia escucharse con estas estructuras escalares, ¿no? Sin embargo, aquí, como hemos dicho, realmente Stravinsky busca desconectar el sentido tradicional de la dirección melódica y de las jerarquías de alturas en ese sentido, ¿no? En cuanto a la armonía, Stravinsky tiende a usar una superposición, por ejemplo, de acordes que pueden tener distintos sentidos tonales y puede hacer entonces acordes de un número grande de notas, por ejemplo, de 6 a 8 notas. Un ejemplo típico de estas construcciones lo podemos encontrar en justamente el primer número, después de la introducción, el primer número del ballet, que es la famosa danza de las adolescentes. Bueno, pues aquí hay un acorde que tiene dos orígenes, digamos, estructurales. Uno que es, bueno, un acorde mayor, en este caso de fa bemol, y arriba, superpuesto, un acorde de mi bemol con séptima. Entonces, son acordes reconocibles, digamos, para cualquiera que sepa un poco de música, pero el hecho de combinarlos y encimarlos nos da una sonoridad bastante particular. Por ejemplo, el fa bemol es este acorde y el mi bemol con séptima es este acorde. Separados tienen una lógica, digamos, muy clara, pero juntos pues nos dan una sensación de un nuevo objeto sonoro, ¿no? Y bueno, justamente ese acorde va a articular el inicio, les digo, de esta primera parte que vamos a escuchar un poquito a continuación.
Bueno, eso nos da una idea de cómo usó este famoso acorde. Como verán, es un acorde muy incisivo. Nosotros llamamos a esto un ostinato en la música, ¿sí? Un acorde que está repitiéndose constantemente. Y el interés, según el propio Stravinsky, de esto, más que el acorde en realidad, es la manera en que está organizando una serie de acentuaciones irregulares para dar justamente un sentido de algo impredecible para el oído, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos esto. Sin esos acentos, no tendría el sentido que tiene el pasaje. Son acentos irregulares por números de corcheas, en este caso, como pueden ser, pues no sé, 9, después 5, después 3, después 2, después 4, y esa es un poco la organización que a veces ocurre con esto de los acentos. Bueno, entonces, los acordes en Stravinsky, en esta pieza, son construcciones en realidad que funcionan como objetos sonoros independientes de una funcionalidad armónica definida. Y casi que el resultado tímbrico, porque Stravinsky componía en el piano, esto, buena parte de la consagración la compuso en una pequeña residencia, en un pequeño departamento que tuvo cerca del lago Ginebra, en Suiza, y tenía solo un pianito vertical para componer, ¿sí? Y una mesa, ¿no? Entonces, básicamente a partir del timbre de los acordes se definen algunas armonías. Ahora, quizá el elemento de mayor innovación en la música de Stravinsky de esta época es la relación que plantea entre el ritmo y el metro, ¿sí? El metro musical. Entonces, hay una suerte de búsqueda de innovación en esta relación. Como hemos visto ahora, él tiende a disolver los acentos regulares, o sea, casi siempre la música se puede acentar cada 4 pulsos, cada 3 pulsos. Pues Stravinsky va por otro lado y entonces disuelve esta métrica regular en favor de las asimetrías que hemos comentado, ¿no? Entonces se aprovechan estas acentuaciones y otros elementos, digamos, abruptos de la organización rítmica, como las síncopas o los contratiempos, como capas independientes en la exploración musical. Y pues hay una gran intención de interpolar los valores, sean estos sonidos o silencios, para justamente articular motivos que sean impredecibles, ¿no? En cuanto a la orquesta de Stravinsky, usó una orquesta inusitadamente grande para un ballet, es decir, es una orquesta bastante grande para entrar en un foso de teatro, ¿no? Y lo que en general busca Stravinsky son justamente efectos colorísticos inusuales, explora registros también inusuales, por ejemplo, en sus instrumentos cuando son solistas. El ejemplo del fagot al inicio podría ser ilustrativo. Hay un énfasis en hacer destacar algunos instrumentos que clásicamente están relegados en la orquesta, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, melodías a lo mejor del oboe de amor, que es un instrumento menos común a lo mejor que un oboe normal o que un clarinete, ¿no? Y bueno, en cuanto a la forma de la música, Stravinsky busca a veces hacer menos una música de transiciones, ¿sí? Como casi buena parte de los compositores alemanes habían favorecido a finales del siglo XIX, ¿no? O la segunda parte del siglo XIX. Y esto lo hace en favor de buscar rompimientos constantes
buscar contrastes abruptos, sorpresas, irregularidades, proporciones asimétricas, etcétera, ¿no? La consagración y mucha de la música de esta época es muy tendiente a la acumulación de estratos, ¿sí? Es decir, de elementos que están, digamos, encimados estratégicamente, que están formando de alguna manera maquinarias sonoras entre sí, que, bueno, tienen una cierta ciclicidad, pero dada la manera en que los acomoda, no suena a esa ciclicidad, digamos, inmediata o tradicional que podríamos encontrar en otra música, ¿no? Bueno, pues más o menos eso es lo que vamos a decir en general de las características musicales de la consagración. Desde luego, esta obra da para analizarla por años, como ustedes se imaginarán, pero pues para los fines de esta charla tenemos que acotar, ¿no? Ahora, tratar de explicar para ya ir cerrando por qué la consagración de la primavera es la obra que es. ¿Por qué se le considera un hito en la historia de la música moderna? ¿Por qué algunos consideran que quizá es realmente el inicio o la apertura de la música del siglo XX, ¿no? Etcétera, ¿no? Bueno, yo diría que de inicio, en base a la explicación anterior, bueno, todo se deriva a esta enorme imaginación que tenía Stravinsky para inventar dentro de todos los ámbitos musicales elementos originales, ¿no? De ahí, de ahí que su grandísima invención, su grandísima imaginación sea realmente pues también un hito para todos los compositores posteriores, ¿no? En segundo lugar, pues habría que decir que Stravinsky, con respecto a compositores de su época, genera elementos o, digamos, novedades, pues que no muchos compositores pudieron vislumbrar justamente en estas primeras décadas del siglo XX, ¿no? Si hablamos de gente como Debussy, como Ravel, como Schoenberg, como Bartók, todos desde luego son grandes compositores en su propio sentido, ¿no? Todos exploran de manera novedosa algunos aspectos importantes y que nos mantienen maravillados hacia su música. Pero en el caso de Stravinsky, esta tendencia hacia, por ejemplo, la simetría y la regularidad, yo creo que es algo que definitivamente a lo mejor pudiera compartir acaso con Bartók, pero el propio Bartók pues reconocía, por ejemplo, en una conferencia en Harvard, alguna vez reconoció a Stravinsky como alguien que había llevado estas relaciones de ritmo y de metro pues a niveles que nadie más había alcanzado, ¿no? Y bueno, pues estos son algunos de los rompimientos o de los logros que de alguna manera pues Stravinsky alcanzó con esta pieza. Fue tanto el asunto que en realidad se podría decir que nunca pudo componer otra pieza con este nivel, digamos, de admiración que mucha gente tuvo al conocerla posteriormente, ¿no? Quizás la historia le ha reclamado a Stravinsky cómo es que en una edad relativamente joven, cercano a los 30 años, compuso su obra maestra y quizá cómo es que las obras que compuso después, aunque muchas de ellas son maravillosas, quizá palidecen en comparación de la propia consagración. Y bueno, pues falta hablar por último del mito, digamos, del día del estreno. Como ustedes saben, probablemente el estreno de la consagración pues ha sido una de las fechas más célebres de la historia de la música. ¿Por qué? Porque bueno, fue todo un escándalo.
Y ese escándalo mitificó de alguna manera justamente la manera en que fue aceptada posteriormente la obra como la obra de arte que es, pues, ¿no? Eh, entonces, bueno, si ustedes quieren algún día darse una idea de cómo pudo haber sido ese estreno, les voy a dar algunas referencias y bueno, con eso voy a terminar. La idea de que, bueno, estamos en el 50 aniversario de la muerte de Stravinsky nos permite otra vez reflexionar un poco sobre su papel en la historia de la música, sobre su obra en general y desde luego sobre su obra cumbre que es la consagración de la primavera. Examinar su legado, examinar sus contradicciones, examinar el personaje público que él se encargó de construir y pues todo esto nos permitirá acercarnos de alguna manera a la figura para tratar de tener pues una perspectiva más completa de lo que representa y ha representado Igor Stravinsky. Les decía de algunas referencias y recomendaciones sobre algunas lecturas que les recomiendo. Pues miren, cualquiera de los escritos sobre Stravinsky de Robert Kraft, pues es muy ilustrativo. Robert Kraft fue su biógrafo, su amigo personal, y fue quien realmente tuvo pues el acceso directísimo a la propia figura de Stravinsky para, digamos, determinar pues cuál era su biografía, cuáles eran sus opiniones sobre los personajes con los que convivió, cómo compuso ciertas piezas, en qué estaba pensando, etcétera. Es como su biógrafo oficial, ¿no? Después tenemos el libro de Richard Taruskin, que se llama Stravinsky, las tradiciones rusas, y probablemente sea el estudio más completo reciente que se haya hecho de Stravinsky, en donde se determina justamente qué relación tuvo Stravinsky con todos estos aspectos del folclore melódico ruso. Y pues ahí hay todo un estudio muy serio de dónde salieron las melodías de la consagración, por ejemplo. Una lectura muy sintética de la figura de Stravinsky que nos permite entender también mucho de la consagración es el famoso libro de Alex Ross, El ruido S, traducido al español así. Y ahí viene un capítulo dedicado a Stravinsky que se llama La danza de la tierra. Después les recomiendo un documental que se llama Once at a Border, de Tony Palmer, que justamente acabamos de poner en Música en México el sábado, así que ahí lo pueden ver sin problema, y tiene muchos testimonios del propio Stravinsky, pues para entender a lo mejor algunas cosas sobre él, ¿verdad? Y bueno, en un sentido un poco distinto para los cinéfilos, la película titulada Coco Chanel e Igor Stravinsky, pues desde luego plantea una relación, quizá una ficción de la relación posible entre Coco Chanel e Igor Stravinsky, pero interesante la reconstrucción del estreno de la consagración de primavera en la primera escena de la película. Entonces ahí nos podemos enterar de un poco del contexto del estreno y del escándalo que fue, ¿no? Bueno, pues Nancy, creo que es todo por ahora y bueno, estoy abierto a cualquier comentario o pregunta del público. Hola Mau, muchas gracias por este breve recorrido a través de la historia y de la vida de Stravinsky y de sus obras. Entonces, justo me ganaste la recomendación que ahora en Música en México estamos estrenando ese nuevo espacio donde vamos a empezar a compartir más información, más notas biográficas y sobre la obra de Stravinsky para que puedan entrar a la página y no se pierdan esa nueva sección que, pues que poco a poco iremos nutriendo con más contenido. Y justo también que ya tenemos el documental en la página para que también lo puedan ver
hacerse unas palomitas y dedicarle un ratito a este documental que está bastante interesante. Por lo pronto tengo ahorita una pregunta, que es, ¿la partitura que hoy tocan las orquestas del mundo es la misma que se utilizó en su estreno? No, es muy buena pregunta, gracias a la persona que la hizo. No, Stravinsky hizo muchísimas correcciones de sus ballets, en especial, bueno, de la consagración. La más contundente que hizo se hizo en el año 1947, digamos, después de más de 30 años de haber realizado estas obras. Y también hay que decir que Stravinsky hizo arreglos orquestales, es decir, no solo la partitura para ballet es la que oímos en una sala de conciertos, sino que hizo una especie de suite orquestal de cada uno de los ballets. Y eso es lo que escuchamos frecuentemente en una sala de concierto y sus grabaciones. Ok, pues bueno, también mandan felicitarte por esta gran charla. Eh, Gracias, felicidades por esta presentación y saludos desde Cuernavaca. Esa es la nota que tengo. Y Gracias. pues bueno, creo que por el momento no se han animado a hacernos más preguntas, pero si quieren dejarlas en los comentarios que tenemos aquí en Facebook, seguramente al ratito Mauricio nos puede ayudar a resolverlas. Y también me gustaría pedirles, si quieren saber algo sobre algún tema, si están interesados en saber en algo, sobre algo en específico, pues también nos los dejan en los comentarios y nosotros los tomaremos en cuenta para nuestras próximas charlas, que sean temas que a ustedes les gusten y que a ustedes les interese conocer un poquito más. Mauricio, muchísimas gracias por este ratito que nos dedicaste, muy didáctico también, escuchando los ejemplos en el piano. Muchísimas gracias. Y gracias a todos los que se conectaron a esta charla musical. ¿Quieres cerrar con algo, Mau? Sí, bueno, y volver a recomendar la nueva sección de Stravinsky que tenemos ahí en Música en México. Créanme, vamos a poner todas las obras importantes de su producción. Vamos a tener notas muy interesantes de lo que significa su legado y una biografía para conocer realmente su vida. Y bueno, pues invitar a que escuchen realmente la consagración completa. Hay fantásticas coreografías, si la quieren ver, por ejemplo, en ballet, hay fantásticas coreografías de Maurice Bellard o de Pina Bausch, que valen mucho la pena. Están en YouTube seguramente. Y también que escuchen la música y a lo mejor las versiones orquestales completas para que realmente se apoye todo lo que aquí se dijo y que disfruten, ¿no? Excelente. Mira, ya nos llegó otra pregunta. ¿Qué nos puede decir del uso de Disney en fantasía? Bueno, sí, efectivamente, parte de la consagración fue utilizada en la muy, muy célebre película animada Fantasía de Disney. De hecho, hay una foto, bueno, más de una debe de ser, pero de la reunión que tuvo Stravinsky ya bastante grande con el propio Walt Disney, en donde estaban viendo algunas de las animaciones, probablemente del momento en donde justamente iba a participar su música. Y bueno, pues es simplemente un hecho interesante porque de alguna manera esa película, ustedes saben que sintetiza mucha música importante y mucha de la mejor música escrita hasta ese entonces de una manera muy lúdica, muy visual, muy atractiva. Y bueno, pues Stravinsky tenía que estar, me parece un fantástico acierto en ese sentido, ¿no? Pero bueno, pues es digamos, un producto de ya una cultura un poco más de consumo, quizá, a diferencia pues de lo que Stravinsky hacía, por ejemplo, en sus propios ballets, ¿no? Excelente. Tengo otra. En relación a la orquestación, ¿se puede decir que es una partitura de mucha exigencia técnica para la orquesta? ¿Podría mencionar algo que le parezca significativo al respecto? Es sumamente demandante. Digo, yo no soy director de orquesta, pero conozco el score, conozco la partitura, conozco, pues obviamente las reducciones para dos pianos que hizo el propio Stravinsky y simplemente la parte del ritmo, o sea, para poder tener un entendimiento
colectivo, ¿no? De los pasajes con estas acentuaciones asimétricas y todo este asunto, eso, el propio ensamble ya implica un enorme reto. En cuanto a la orquestación, pues es una orquestación brillante, colorida, contrastante, inusitada en algunas ocasiones, ¿no? Recordemos que Stravinsky, al estudiar con Rimsky-Korsakov, hereda pues una línea de orquestación o una especie de estilo de orquestación del cual pues el propio Korsakov fue pues, el gran compositor en ese sentido de su generación, ¿no? El propio Korsakov tiene pues un libro justamente de teoría de la orquestación o de una especie de tratado de la orquestación, ¿no? Entonces, es sumamente difícil, me imagino, tocarla con la orquesta y bueno, pues vale mucho la pena tratar de apreciar esos cambios de color y esos timbres fantásticos que logra en la consagración. Muchas gracias, Mau, por tu respuesta. Muchísimas gracias a George Fou, perdón si no lo pronuncio bien, por mandarnos esta pregunta. Y pues bueno, yo creo que con esta pregunta ya cerramos la charla. Muchísimas gracias, Mau, y muchísimas gracias a todos los que se conectaron el día de hoy. Sí, gracias, Nancy. Los invitamos a visitar nuestra página musicaenmexico.com.mx, a suscribirse a nuestros boletines semanales, a escuchar nuestra estación de radio y a los podcasts que también con muchísimo cariño trabajamos para ustedes. Nos vemos la próxima semana, el próximo miércoles a las 12 del día. No se lo pierdan y nos vemos la próxima. Muchas gracias, Mau. Nos vemos. Hasta luego.